Ya. En primer lugar, vamos a hablar sobre el laboratorio de líquidos corporales. Debemos recordar siempre que nosotros de manera normal vamos a tener líquidos, ¿no? Va a haber cavidades virtuales, se dice, que van a ser espacios que van a contener un tipo de cantidad, un líquido, ¿no? Un tipo de cantidad de líquido, en este caso, por ejemplo, los líquidos pleurales, también tenemos un líquido anormal que vendría a ser el líquido acítico. Lo normal es que sí haya un líquido pleural, como vemos aquí en esta imagen, pues normalmente sí hay un líquido pleural, pero es mínimo en la misma cavidad pleural. ¿Qué pasa? Cuando hay un desequilibrio, que vamos a ver más adelante, de las fuerzas de Starling, va a extravasarse, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un derrame pleural y esto ya como es un exceso de ello, ¿no? Entonces, un exceso de líquido. Esto no está bien, pero normalmente sí tenemos líquido, ¿no? Sí tenemos un líquido pleural en la cavidad pleural, ¿ya? También vamos a hablar sobre el líquido acítico. Normalmente esto va a ser en la cavidad peritoneal. Se va a tener una cierta cantidad de líquido. En este caso, la ascitis, como se conoce a lo patológico que pueda haber, es un exceso de este líquido peritoneal, ¿ya? También vamos a hablar del líquido articular. En este caso, sabemos que dentro del hay un líquido sinovial, ¿no? En las rodillas, en las articulaciones. ¿Para qué? Para que no haya un choque entre los huesos del fémur, la cabeza del fémur y, bueno, el peroné, la tibia. Entonces, hace como una amortiguación para que de cierta manera se dé una correcta articulación. ¿Ya? Más o menos vamos a hablar de eso. Es como una antesala. Y lo que nos interesa más y lo que me importa más es que ustedes puedan comprender sobre el derrame pleural, cómo se origina un edema en cualquier parte de nuestro organismo, porque de cierta manera un derrame pleural se podría relacionar con un edema, ¿ya? El derrame pleural, como acá vemos, en nuestro pulmón normalmente tiene un espacio pleural, ¿no? O cavidad pleural también se llama. Entonces, vamos a tener a la pleura parietal, pleura visceral, y dentro de eso vamos a tener nuestro espacio pleural. ¿Qué pasa con el derrame pleural? Hay un desequilibrio, ¿pero de qué? Desequilibrio de las fuerzas de Starling. ¿Y qué son eso? Es un poco más sencillo de aprenderlo, de cierta manera todo lo que les voy a explicar ahorita va a ser esto, ¿no? La presión hidrostática son las fuerzas que va a empujar es la fuerza que el líquido empuja. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esto acá hay el capilar. Entonces, ¿qué quiere decir? La fuerza de hidrostática me empuja. Es una fuerza que empuja. Y la presión oncótica es la que mantiene. Y ahorita les voy a explicar por qué la fuerza oncótica mantiene y por qué la fuerza hidrostática es la que empuja. Entonces, acá tenemos presiones, ¿no? Presión hidrostática, osmótica y lo que nos interesa, oncótica o también llamada coloidosmótica, ¿ya? Acá tienen el capilar, ¿verdad? Y en este caso sería el alveolo. Dentro de esto va a haber ese espacio que nosotros conocemos quizá como el espacio pleural, ¿no? En este caso. ¿Qué pasa? Normalmente hay una presión hidrostática, como les había dicho, que es son los líquidos que están dentro de eso y estos líquidos mantienen como una fuerza ahí, dentro de ello. ¿Qué es lo que pasa si da un derrame pleural? Va a haber un desequilibrio de estas fuerzas, tanto la presión hidrostática, la presión oncótica. Recordar también que la presión oncótica está más que nada relacionado con proteínas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a dibujar. Esto, lo que vemos ahí en la presión, en este caso, hidrostática. En este caso, hay 4 tipos de presiones, ¿ya? Para que lo puedan recordar. La presión hidrostática, pero del capilar. También hay una presión oncótica del capilar también. Y también hay una presión hidrostática del intersticio. ¿Qué quiere decir esto? Que está afuera, ¿no? Que está acá afuera. Esto vendría a ser el intersticio.
Entonces hay una fuerza que también está afuera, que vendría a ser la fuerza hidrostática, y también una fuerza oncótica que también está en el intersticio. ¿Ya? Entonces, esas serían las 4 fuerzas de Starling que nos ayuda a que normalmente esté un líquido que tenga una homeostasis, ¿no? Un equilibrio. Entonces, recordar así, ¿no? La fuerza hidrostática capilar es la fuerza de un líquido, desde el caso quizá la sangre o algo así, que quiere salir. Pero ¿qué pasa? La presión oncótica, que está llena de proteínas, acá vamos a dibujar proteínas. Es como si fuera proteínas que no las va a dejar, no va a dejar salir a la presión hidrostática o a la fuerza de líquido que pueda tener dentro del capilar. Entonces, la presión oncótica va a hacer que esto se mantenga. Que se mantenga. ¿Gracias a quién? A las proteínas. Acá ustedes ya lo escriben. A las proteínas. ¿Ya? A las proteínas. Eso ustedes deben recordarlo bien, la presión hidrostática, la presión oncótica. Hidrostática, como su definición por tal, van a ser lo que les dije, ¿no? La fuerza de un líquido que quiere salir. En este caso, la presión oncótica va a ser, gracias a las proteínas, va a ser el líquido, la presión o la fuerza que va a hacer que se mantenga en un solo sitio. Entonces recuerden eso, ¿no? Presión hidrostática, quiero salir, quiero salir. Presión oncótica, te mantengo, te mantengo, te mantengo. Y ya, eso es lo normal, o sea, eso es lo que debe pasar normalmente, porque estas fuerzas nos ayudan que haya una homeostasis, un equilibrio. Ah, y también recordar que dentro o cómo nosotros podemos relacionar con los mecanismos fisiopatológicos, va a ser porque esto es un drenaje linfático, ¿ya? Esto amarillito es un drenaje linfático. ¿Qué quiere decir? Que dentro del espacio, en este caso en un espacio pleural, va a haber un drenaje linfático. Esto nos va a ayudar a transportar proteínas, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos ayuda también en la presión oncótica, ¿no? Porque hemos dicho que eso está más que nada relacionado con las proteínas, que nos ayudan a mantener todo nuestro flujo, ¿ya? Entonces, en este caso, el drenaje linfático nos ayuda al transporte de proteínas y todo ello. ¿Qué pasa si lo tapo? ¿Qué pasa que en algunos mecanismos como acá dice, ¿no? Un mecanismo fisiopatológico, hay un drenaje linfático alterado o está obstruido. Entonces, no pasa, o sea, no hay un intercambio de proteínas y no saca las proteínas que están acá. Entonces, si no las saca, pues se van a acumular, ¿verdad? Se van a acumular, se van a acumular, se van a acumular y van a dar lo que es nuestro derrame pleural, ¿ya? Ya que hemos hablado de los mecanismos fisiopatológicos, también va a haber un aumento de presión transpleural. Por ejemplo, en el infarto, en insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? También hay un aumento de permeabilidad capilar en un derrame paraneumónico. Y eso más que nada lo vamos a entender con los criterios de Lai, que es muy importante para derrame pleural. Siempre preguntan los criterios de Lai, así que... Y aparte, en todo momento les van a preguntar, porque medicina 1, medicina 2, en todo momento les va a preguntar eso. Entonces, ya. Como ya les había dicho, acá hay 4 fuerzas que normalmente nos ayudan a poder mantener una homeostasis, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hay un desequilibrio? Como ustedes acá ven en una persona, pues hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber un desequilibrio entre la producción y la absorción en este caso, de las fuerzas de Starling, ¿no? De las presiones que pueden haber en este caso, ¿ya? Entonces, el desequilibrio de estas fuerzas, nos va a dar, ¿qué? Un derrame pleural. Entonces, acuérdense, desequilibrio de las fuerzas de Starling me va a dar igual a un derrame pleural. Puede ser tanto de la presión hidrostática y oncótica. Y acá también recordar en qué momento nosotros lo podemos llamar exudado y en qué momento lo podemos llamar trasudado, ¿ya? Por ejemplo, ya como estábamos hablando de las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas, las presiones oncóticas en exudado como tal va a estar disminuido. ¿Y ustedes por qué creen que esté disminuido el exudado de la presión oncótica?
o también llamada coloidosmótica, ¿ya? En este caso, como ustedes ven acá, los puntos negros vienen a ser las proteínas, ¿ya? Estas proteínas, al no tener, por así decirlo, una presión oncótica que diga que no debe entrar o que no debe salir la fuerza de lo que es la presión hidrostática, entonces, ¿qué va a pasar? La presión oncótica va a disminuir. No va a haber como en vez de que esté, por ejemplo, bien cerrado, va a haber así como que está disminuida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión hidrostática va a pasar. Y como ustedes saben, la presión oncótica tiene muchas proteínas afuera, ¿verdad? Tiene muchas proteínas como pared que nos ayuda a que se mantenga de esa manera la presión. Entonces, si no hay eso y si está disminuido en este caso, ¿qué va a haber adentro? Va a haber muchas proteínas, va a haber demasiadas proteínas, ¿ya? Entonces, eso explicaría por qué cuando nosotros hacemos cuando realizamos en este caso, una toracocentesis, nos sale con los criterios, por ejemplo, mayores, ¿no? Cuando hay más o es mayor, por ejemplo, se denomina exudado. ¿Por qué? Porque como está disminuida la presión oncótica, ¿qué quiere decir? Que va a pasar más las proteínas, pues porque las proteínas estaban cubriendo, ¿no? Entonces, si está disminuido, pues va a pasar, va a pasar, va a pasar y nos vamos a llenar de proteínas. Entonces, eso recordar. Y por el otro lado, en el trasudado, hay un aumento de la presión hidrostática. Es decir, que la presión hidrostática quiere salir por todo lado. A pesar que la presión oncótica esté quizá teniendo una resistencia a la presión hidrostática, vas a querer salir sí o sí o sí o sí. Entonces, si quiere salir todo, va a haber poca proteína, ¿no? Entonces va a ser poca proteína en trasudado y mucha proteína en exudado, ¿ya? Entonces, acá para poder entender los criterios del AIG y cómo lo hacen, debemos recordar esto, ¿no? Exudado, ustedes siempre deben recordar que es local. Local cómodo. Local en el mismo pulmón, o sea, enfermedades del pulmón específicamente. Exudado son enfermedades del pulmón. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, tuberculosis, neoplasias, procesos paraneumónicos, embolismo pulmonar, puede haber una infección autoinmune también, pero solamente se relacionan, por así decirlo, que ustedes lo recuerden más, deben hacer que exudado es algo cerca en el pulmón. Es algo malo que está pasando en mi pulmón. Por ejemplo, tuberculosis, que es claro ejemplo. Ojo, pongan. Ya. También recordar en cuanto a los trasudados, es algo más sistémico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, es mucho más allá de los pulmones. El problema no está en el mismo pulmón, por así decirlo. Está mucho más alejado de ese lugar. Entonces, por ejemplo, la falla cardíaca es un claro ejemplo de un trasudado. ¿Qué más? Cirrosis. Cirrosis también me puede dar un derrame pleural, sí. En un bajo porcentaje, acá les traté de poner los porcentajes que estaban en las teorías, que un 15%, pero sí nos da un trasudado en cuanto a un derrame pleural. ¿Ya? Eso, y bueno, vamos a seguir repitiendo eso porque es muy importante que ustedes lo entiendan y lo interpreten bien. Ya, por ejemplo, los criterios bioquímicos, que es lo más importante que quizás nos van a preguntar mucho más en laboratorio, va a ser cómo diferenciamos entre un exudado y un trasudado. Y ustedes, por lógica, ya recordando fisiología y fisiopato, van a decir, bueno, tenemos fuerzas, ¿no? Presiones, perdón, que son fuerzas, presiones oncóticas, presiones hidrostáticas, ¿verdad? Bueno, si hay un desequilibrio entre estas presiones, ¿qué va a haber? Va a haber una extravasación de líquidos. Entonces, esa extravasación de líquidos se puede dar ¿por qué? Porque hay un aumento de la presión hidrostática y porque hay una disminución de la presión oncótica, ¿ya? Por eso más que nada se da el desequilibrio, ¿no? Por aumento de presión hidrostática y por disminución de la presión oncótica, ¿ya? Los criterios del AI, muy, muy importante que ustedes aprendan y se lo memoricen, pero más que memorizarlo, entiéndalo y compréndalo, ¿ya?
En cuanto a las proteínas, siempre se mide o nosotros tenemos que medir cuando realizamos la toracocentesis, que está acá creo. Ajá. Por ejemplo, se realiza ustedes van a ver cómo se realiza una toracocentesis y qué pasa, va a salir un tipo de líquido. Ese líquido que sale, al igual que vas a tener que tomar líquido de la cavidad pleural, también vas a tener que tomar sangre, vas a tener que sacar sangre. ¿Para qué? Para comparar. ¿Comparar qué? Comparar los dos y ver si hay un desequilibrio o no. Entonces, en este caso, si vamos a ver las proteínas del líquido pleural y las proteínas del suero, más que nada. Entonces, si por ejemplo te dan un número de las proteínas del líquido pleural sobre el suero, tú lo tienes que dividir. El resultado de esa división te va a dar lo que se denomina si lo caracterizas en exudado o trasudado. Si es mayor, si es mayor, nos va a dar 0,5. ¿Por qué? Porque nos podría dar más proteínas en el líquido pleural, en este caso con proteínas de suero. Porque justamente por esto, chicos, porque la presión oncótica va a estar disminuida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la relación de la proteína pleural en este caso, de la relación de la proteína pleural y de suero va a estar aumentada. Va a haber mucha proteína acá. En el líquido pleural va a estar mucha proteína por todo el lado. Como ustedes miran acá, los puntitos vienen a ser proteínas, ¿ya? Entonces, más que nada, por eso estaría aumentado, ¿ya? ¿Qué pasa en el trasudado? Trasudado es más sistémico, está lejos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber una disminución de las proteínas. Entonces, miren, acá también como acá está en los pulmones, está con pocas proteínas, ¿verdad? A diferencia de este exudado. Entonces, por eso, más que nada, vamos a tener una disminución de lo que es el trasudado. Va a estar disminuido, en este caso, las proteínas. Otra cosa, el LDH pleural y el LDH de suero. En este caso, por ejemplo, el exudado va a estar aumentado. Entonces, ya más o menos se van dando cuenta que quizá todos los criterios del AI en exudado está aumentado, ¿verdad? Pero en trasudado está disminuido, al igual que esto, al igual que esto, ¿ya? Entonces va a estar disminuido, en este caso va a estar aumentado. El exudado va a ser mucho y en el trasudado va a ser poquito. Poquito LDH y poquita proteínas, más que nada, ¿ya? Los criterios del AI tienen una especificidad y una sensibilidad muy altas. Por ejemplo, es muy sensible, tiene un 98% de sensibilidad y un 80% de especificidad. El LDH pleural, tanto con el suero, la comparación, la división que se hace en esto, tiene un 94% de especificidad. Entonces, los criterios de la I son muy buenos para que nosotros podamos diferenciar entre un trasudado y un exudado. Porque como ustedes miran, las causas de un trasudado como un exudado son diferentes, ¿verdad? El trasudado sistémico, el exudado algo local. Entonces, eso siempre lo tienen que tener en cuenta, ¿ya? Otro que creo, ay, no sé qué hice. Esto quería. Otra cosa a tener en cuenta es esto. Mm. Bueno, no me deja pintar, creo. Bueno, la cosa es que exudado y transudado. Me pareció muy interesante esta imagen que nos ponen en las teorías porque la presión hidrostática, ustedes normalmente miran, como les he dicho, ¿no? Este es el capilar, la presión hidrostática es como que el líquido quiere salir, el fluido en este caso quiere salir. Entonces, ¿qué pasa? La presión osmótica en este caso o coloidosmótica, va a mantenerlo ahí, va a mantenerlo. Entonces, como les he dicho, el exudado en este caso también nos va a dar un desequilibrio, ¿no?
tanto el exudado y trasudado. Entonces, la extravasación de líquidos y proteínas, en este caso, nos va a dar exudado. Entonces, en el exudado había muchas proteínas dentro y fuera, ¿verdad? Tanto dentro como fuera, había muchas proteínas, muchas, muchas, muchas. Entonces, en este caso, el exudado, por eso va a estar en los criterios de Light, va a ser mayor proteínas, mayor LDH, y mayor LDH también creo que es los tres criterios que nos piden. En el trasudado, al contrario, la presión hidrostática va a estar demasiado aumentada, que quiere decir que va a salirse el fluido por todo lado y no, o sea, no se va a quedar ni proteínas, ni adentro, ni fuera del capilar, ¿ya? Entonces, a eso nosotros le llamamos trasudado y exudado. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, ya. Aparte de los criterios de la I, también tenemos otros tipos de criterios, ¿ya? Colesterol, pH, glucosa. Pero antes de pasarnos a eso, quería explicarles. Ah, ya, quería hacerles como algo para que puedan recordar, ¿no? A veces quizá también no podemos recordar mucho lo normal y poder entenderlo de lo fisiopatológico. Entonces, ¿cómo yo recuerdo qué es trasudado y qué es exudado? Como les estaba diciendo, exudado es algo cerca de ti. O sea, bueno, no cerca de ti, sino cerca del pulmón. Cerca del pulmón va a ser exudado. Y, o sea, dentro del pulmón hay algo anormal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el exudado es dentro del mismo pulmón, hay algo malo, hay algo que está pasando ahí. Por ejemplo, tuberculosis, procesos paraneumónicos. Esos son los ejemplos como que más claros para que ustedes lo puedan relacionar. Exudado dentro del pulmón. Hay algo malo en mi pulmón que está haciendo que yo tenga ese derrame pleural. Trasudado vendría a ser lo contrario, ¿no? Hay algo fuera, hay algo sistémico, hay algo alejado de mi pulmón que hace que yo tenga el derrame pleural. El ejemplo más claro, la falla cardíaca con un 75%. Cirrosis también está con un 15%. Entonces, trasudado, falla cardíaca, cirrosis, porque trasudado es lejos. Y en las asesorías pasadas creo que también lo explicaban con un transporte. ¿Por qué? Porque de tu casa, bueno, los que viven lejos, supongamos que la universidad es el pulmón, ¿ya? Entonces, tú tienes que tomar un transporte para ir de tu casa a la universidad, al pulmón. Entonces, ese transporte vendría a ser lo sistémico, lo largo. Entonces, tú recuerdas, transporte es algo largo, entonces es sistémico, ¿verdad? Es algo que no está no está en la misma universidad, no está en el mismo pulmón, entonces es lejos de eso. En el exudado es algo como que más cerquita, ¿no? Muy cerquita a ti, entonces exudado, ¿ya? Entonces, eso más que nada, ¿ya? Para que lo puedan recordar así, como que lo puedan relacionar. Ya, pero lo importante es que aprendan o que me hayan entendido esto de presión hidrostática, presión oncótica. La presión hidrostática es lo que quiere salir, el fluido quiere salir, pero la presión oncótica lo mantiene. Trata de mantenerlo en ese lugar para que lo pueda mantener, puede estar en un lugar, ¿no? Es como, a ver, acá tengo un agua para que lo puedan seguir entendiendo. Entonces, la presión, hay cuatro presiones, por así decirlo, para que lo entiendan. Cuatro presiones esto es nuestro capilar. Esto es nuestro capilar. Acá dentro, el agua está generando un tipo de presión hidrostática. ¿Por qué? Porque quiere salir. ¿Pero qué lo mantiene? El recipiente, ¿verdad? La presión oncótica. Entonces, este recipiente sería la presión oncótica y esta presión hidrostática sería el fluido, la fuerza del mismo fluido que quiere salir. Afuera también vamos a tener una presión hidrostática y una presión oncótica, porque esto es dentro del capilar y en el intersticio. Por eso es que hay cuatro fuerzas. Esta misma teoría o explicación pasa afuera, en el intersticio. Por eso son cuatro fuerzas. El desequilibrio de estas fuerzas hace que podamos tener lo que es el derrame pleural, la citis o los edemas, ¿no? Los edemas, que son los miembros inferiores o en otras partes del cuerpo, que son
lo que más se representa de este desequilibrio de presiones o de fuerzas. ¿Ya? Eso más que nada, recuerden esto y ya, ahora vamos a basarnos en los otros criterios. También hay otros criterios que tomo, sí, aparte de las proteínas y LDH, que cuando tú lo sacas de la toracocentesis, vas a tener que también medir el colesterol, ¿no? El colesterol en este caso lo miden así, pero creo que acá en su teoría lo miden de esta manera. El colesterol lo dividen entre el líquido y del plasma, ¿no? De la sangre que lo sacan. Ah, también tener en cuenta que cuando tú realices o cuando se mire que se realice una toracocentesis, tóraco de tórax, ¿verdad? Entonces no se vayan a confundir con una paracentesis o una arterocentesis, ¿ya? En este caso, en el pulmón, es una toracocentesis por tórax, ¿verdad? En el tórax está el pulmón, entonces ahí lo van a hacer tórax, toracocéntesis, ¿ya? En el colesterol vamos a tener un líquido, en este caso, del líquido pleural y el plasma. También se mide así, sí, nos dicen de esa manera que lo podemos medir también. También, en este caso, el trasudado es menor a 0.3 y en el exudado es mayor. Como ven, la mayoría de criterios es así, ¿no? Exudado más o mayor y trasudado menor. Entonces, recuérdense eso y luego los números, ¿no? Ya pues, recuérdate, LDH con líquido pleural y plasma 0.6. Líquido pleural solamente de LDH debe ser un menor, en este caso en trasudado, menor a 2/3. 2/3 que es el valor superior del intervalo de referencia en suero. Entonces, recuerda así, 2/3, 0.5. 0.5 proteínas, 0.6 líquido pleural. Ya. También nos podemos medir, como les estaba diciendo, el colesterol, ya que es lo mismo, que todo está más en exudado y en trasudado está menos. Pero ¿qué pasa? Acá hay un problema, ¿sí o no? En la albúmina, que podamos tener en un líquido y en el plasma, en este caso, cuando se considera trasudado, es mayor, ¿verdad? Pero esto no, o sea, también se puede medir, pero es mejor que se mida cuando hay una ascitis, ¿no? Cuando el líquido es peritoneal, no tanto cuando es en el pulmón. O sea, también nos ayuda el gradiente de albúmina sérica, nos ayuda también para poder explicar un poco sobre si es trasudado, exudado y todo ello, pero de cierta manera se prefiere más los criterios de Lai porque, como les estaba diciendo, es más sensible, es más específico, el LDH tiene una especificidad muy alta, entonces por ello más que nada quizás no se toma mucho en cuenta la albúmina. Ah, ya, y como datito, ¿no? La albúmina o el grasa, que ahorita lo vamos a ver también para citis, se realiza más que nada cuando hay algo crónico. Por ejemplo, una insuficiencia renal crónica. En esos casos, el análisis del derrame pleural se da a través de la albúmina. Pero es como dato, ¿no? Es como para que lo sepan. No les va a venir eso. Entonces, lo que sí les va a venir es los criterios del AI, criterios bioquímicos, quizá también el pH, los valores del pH, también es importante que lo aprendan. Por ejemplo, en este caso es menor a 7.3, consideramos exudado. Es lo único que puede cambiar, por ejemplo. Es lo único que va a cambiar entre los criterios para exudado y trasudado. Todo lo demás era más, ¿verdad? En este caso es menos en pH. Y en trasudado es más. ¿Ya? Eso tienen que recordarlo así. Ah, y acá también en la teoría creo que mencionaba el 7.1 para poder realizar drenaje. Ya, esto es lo que es la glucosa. Y ahí los leucocitos. Y ahorita lo vamos a ver también. ¿Ya? A ver, los aspectos macroscópicos también son importantes que lo puedan tener en cuenta, ya que, por ejemplo, cuando se realiza un derrame pleural, una toracocentesis,
¿qué es lo que va a pasar? Va a ver un tipo de líquido, ¿no? Esto es lo que se realiza para que nosotros podamos extraer este líquido y ver, por ejemplo, qué tipo de líquido podría ser. Un error muy común para que podamos diferenciar entre los aspectos macroscópicos es que solamente en algunos casos se mira los aspectos macroscópicos. O sea, sale, por ejemplo, acá, es un líquido medio lechoso y ya, kilotórax. O sea, sí, los aspectos macroscópicos nos ayudan a determinar qué tipo de situación o qué tipo de enfermedad podría estar pasando en el paciente, sí, pero no debe ser el único estudio o no se debe solamente hacer eso, sino que también se debe realizar los criterios del AI, hacer un estudio bioquímico y poder investigar un poco más, ¿no? Por ejemplo, ver qué tipo de, si existe, por ejemplo, un estudio macroscópico en este caso, si hay glóbulos rojos, si hay glóbulos blancos, porque quizá pueda haber acá hematíes microscópicamente, ¿no? Entonces, de cierta manera, se tiene que ver todos esos puntos, no solamente con el aspecto macroscópico. ¿Ya? Acá tenemos un lechoso, quiloso, hemorrágico. El hemorrágico o hemático, creo que también lo denominan. Recuerden que podría ser por un traumatismo al momento de realizar la toracocentesis, se puede generar un traumatismo y puede haber ese tipo de color, ¿ya? O también, obviamente, en un hemotórax, ¿verdad? Ahí hay demasiada sangre, entonces tiene que salir, en ese caso, un líquido hemático medio rojo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, cada uno tiene sus características específicas, ¿ya? También lo tienen ustedes en su teoría. No sé si lo repetimos. Bueno, mejor no, mejor vamos al estudio microscópico. Ya, pero lo importante es eso, el hemático, por ejemplo, en kilotórax, cuando es algo lechoso. Purulento, dependiendo de qué tipo de situación esté pasando, ¿no? El paciente también es importante la clínica. La clínica, muy importante. Ya, entonces creo que lo que vamos a recordar más van a ser los líquidos el estudio microscópico. Es, de cierta manera, un estudio limitado, sí, pero se ayuda a medir los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Y nos ayuda a saber más que nada si es un trasudado, si es un exudado, es como un criterio más. Pero lo principal se utiliza los criterios del AI, ¿sí? Cuando hay glóbulos rojos, cuando hay una mayor cantidad de hematocrito mayor a 50%, podríamos confirmar que hay un hemotórax. En cuanto a los glóbulos blancos, vamos a ver que cuando hay leucocitos, en este caso, menor a 1000, vamos a ver un trasudado. Mayor a 1000, exudado. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. Y esto es otra parte también que les está en su teoría. Deben recordar que usted sabe, ¿no? Los leucocitos, dentro de los leucocitos hay tipos de leucocitos. Y los leucocitos, como tal, se acordarán un poquito de hemato, que vimos hace 2, 3 clases, creo. Que es, dentro de leucocitos tenemos a los neutrófilos, eosinófilos y linfocitos como tal. Entonces, si encontramos, por ejemplo, en el estudio macroscópico una predominancia de neutrófilos, ¿qué vamos a sospechar? De un proceso paraneumónico, de un absceso, de un tromboembolismo y así. Si encontramos un estudio microscópico con leucocitos, en este caso, y predominancia dentro de los leucocitos de eosinófilos, vamos a hablar de un hemotórax, neumotórax, infarto pulmonar. Lo contrario, en linfocitos, por ejemplo, si hay una predominancia de linfocitos, tuberculosis, quilotórax, neoplasias y así, de esa manera. ¿Ya? Acá creo que tenía, ajá, aquí está. Ya, entonces para poder tener, les voy a decir también como para que lo recuerden. El aspecto acuoso nos hace más que nada a relacionar que hay un trasudado. Ya, es un trasudado posiblemente.
Posiblemente porque, como les digo, no solamente se debe medir por, o sea, por el líquido que tú mires, sino que es necesario realizar unas pruebas para poder certificar o valorar mucho más el diagnóstico que puedas dar, el tratamiento y todo ello, porque va a ser súper diferente si tú encuentras un trasudado y un exudado. Seroso, en qué casos vamos a ver? También puede ser maligno, puede ser algo maligno, podemos sospechar en una malignidad y también puede ser un trasudado, ¿ya? En seromático también vamos a ver una malignidad o trasudado. ¿Qué más? Hemático, ya les había dicho, puede ser por un proceso traumático al momento de realizar la punción para la toracocentesis o en este caso también puede ser, por ejemplo, por una neoplasia. Ya, también tengan en cuenta si es purulento, como les estaba diciendo, cuando hay pus, por ejemplo, un empiema. Empiema se define como pus en cavidad, entonces, purulento, empiema, ¿ya? Turbio, turbio quiere decir, por ejemplo, viscoso, opaco. Entonces, todo esto podría ser eh, relacionado con un trasudado, ¿no? Como ven, la mayoría quizá se va a relacionar con un trasudado y el exudado quizá va a ser algo mucho más predominante del pulmón, como les había dicho. Es súper cerquita, o sea, es en el pulmón el problema. Trasudado es como que lejos, es sistémico, es mucho más lejos, ¿ya? Eh, Eso. Lechoso también quiere decir, se relaciona a pus, ¿ya? Pero, o sea, como les digo, lo macroscópico no es como que tú lo miras y dices, ah, ya, esto es. O sea, sí nos da una dirección para dónde podría ir, pero se tiene que realizar los análisis y ver según los criterios de la... Ya. Eso hasta ahora. Si tienen alguna duda, me dicen, me avisan. No, no, no. Ahora vamos a pasar al líquido acítico. En cuanto al líquido acítico como tal, acá vamos a verlo con el análisis de la gradiente albúmina sérica, que está acá, el GASA, ¿no? Como se denomina. Ya, pero antes de pasar a eso, también debemos recordar lo que está mal y lo que está bien. Entonces, normalmente, como ya les había dicho, lo voy a volver a repetir como para que me vuelvan a entender y se les quede mucho más, que vendría a ser la presión hidrostática, pero vendría a ser en este caso una fuerza dentro del fluido, que en este caso es el capilar. El capilar vendría a ser la presión coloidosmótica que mantiene las fuerzas y la presión hidrostática vendría a ser el fluido o la fuerza que tiene el fluido para querer salir, ¿no? Querer extravasarse, querer ir a otro lugar. Pero la presión coloidosmótica le dice, no, párate, ahí no me quédate, ¿ya? Entonces así recuerda, hidrostática, oncótica. Entonces, eso más que nada va a haber cuando hay un desequilibrio de esta presión hidrostática, como la presión coloidosmótica o también osmótica, vamos a tener lo que se denomina una extravasación de líquidos, ¿no? Extravasación de líquidos, que va a ser un aumento en este caso en la cavidad peritoneal, ¿no? Como que dicen, líquido acítico en cavidad peritoneal. En este caso, se da un desequilibrio y hace que se relacione con o esté ubicado en la cavidad peritoneal. Mayor de 50 mililitros es muy detectable y también recordar el punto para que se pueda realizar el líquido acítico. Perdón, en este caso, parasíntesis. Acá que se realiza en el líquido acítico, parasíntesis. Parasíntesis. Ya, el punto de punción va a ser del ombligo a la espina ilíaca, dependiendo un tercio inferior, en este caso, un tercio inferior, ahí debe realizar una punción, punto de punción, ¿no? En este caso sería izquierdo, dependiendo es izquierdo, ¿no? En este caso. La mayoría de casos se realiza en ese lugar, izquierdo.
Mm, ujú, ya. Hay causas de que se relacionan a lo que es la extravasación de líquidos, en este caso en la citis, ¿no? Cuando hay un aumento de la presión hidrostática, como les he dicho, o sea, el fluido quiere salir y extravasarse por todo lado, entonces se va a relacionar con una hipertensión portal. Y aquí, ¿a quién le vamos a tener? A la cirrosis, obstrucción de flujos de salida venoso, la pericarditis constructiva también. Eh, ¿Qué otro factor o qué otro mecanismo me hace que se dé a un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio de presión hidrostática y de la presión coloidosmótica o oncótica, ¿ya? Va a ser la disminución de la presión osmótica o osmótica coloidal, hipoalbuminemia, por ejemplo, en síndrome nefrótico, desnutrición. También se puede dar por condiciones malignas, ¿no? Por ejemplo, un adenocarcinoma, carcinoma epidermoides, melanoma. Por infecciones, acá en nuestro país muy frecuente por la tuberculosis. Tengan en cuenta eso siempre. Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, una ascitis quilosa, pancreática, biliar, una enfermedad de los ovarios también podría estar en relación a un desequilibrio de estas fuerzas y pueda darse una extravasación de líquido. Hay mucho líquido y extravasa. O sea, esto es lo normal, lo que debería estar bien. Y este es lo que es el peritoneo y acá sería la cavidad normalmente, ¿no? Peritoneal. Entonces esta cavidad peritoneal está lleno de un líquido acítico. Allá. Esto también es importante. En el líquido peritoneal normal, si tenemos un líquido peritoneal normal de cierta manera, es transparente, es amarillo claro. No hay coagulación en este caso en un líquido peritoneal. La glucosa es de 70 a 100 miligramos por decilitro, las proteínas de 0,3 a 4,1 gramos por decilitro y el pH debe ser mayor a 7,35. Un estado medio alcalino, ¿no? Bueno, dentro de lo normal, dentro del rango normal. Como les he dicho, el estudio para realizar en este caso sería la parasíntesis. ¿Qué nos va ¿por qué es bueno realizar la parasíntesis? Porque nos alivia la presión que pueda estar teniendo el paciente, ¿no? Imagínense que de un momento a otro le empieza a crecer la barriga a un paciente. Entonces, de cierta manera, va a presionar los órganos y va a ser muy incómodo, aparte de que la presión va a quizá dar muchos más síntomas, ¿no? De lo que pueda tener en una citis. Diagnosticar la peritonitis, por ejemplo, si es bacteriana, dependiendo de las causas, y también si podría ser por un cáncer metastásico, si puede ser por un espacio, por un traumatismo, por ejemplo, algunas cirugías podrían dejar en este espacio en el peritoneo. ¿Ya? La paracentesis también, en este caso vamos a tener al líquido peritoneal, ¿verdad? La paracentesis va a ser lo que tú le pones un huequito, una punción y me va a salir ¿quién? El líquido pleural, el peritoneal. El líquido peritoneal también tiene algunas apariencias para tener en cuenta por ejemplo, si es turbio, se debe a neutrófilos predominantemente, lechoso, si, por ejemplo, a triglicéridos aumentados, en este caso sanguinoliento. Podría ser por algo maligno, podría ser por un trauma abdominal más que no. En este caso el color T debido a una pancreatitis. ¿Ya? Entonces eso quizá recuérdenlo. Y ahora, dentro de la apariencia del líquido o líquido peritoneal, también de cierta manera se dice que se puede diferenciar entre trasudado y exudado. ¿Ya? Y para ello tenemos que verlo gracias a la gradiente albúmina sérica del líquido de ascitis. Ya, lo que es el gasa. Cuando es mayor a 1,1, en este caso vamos a hablar de un trasudado. Cuando es menor sería un exudado. ¿Ya? Menor a 1,1, mayor a 1,1. Mayor, tras. Menor, exudado.
Ya, eso no se confundan porque en el criterio de la quizá o en el derrame pleural es diferente. Ya, pero esto es otra cosa, este es el gradiente de albúmina sérica. ¿Y qué pasa en caso de exudados? Podemos ver, por ejemplo, el recuento de células total. Hay un predominio de ¿quién? De polimorfonucleares, mayor a 250 polimorfonucleares. Glucosa es más baja en el suero, por ejemplo, peritonitis tuberculosa, carcinomatosis. También recordar la amilasa, ¿no? Que es en este caso mayor a 2000. En triglicéridos mayor a 2,25. En urea es más alta que en suero en este caso. Y se puede ver por una ruptura de vejiga urinaria. El ADA, el adenosín desaminasa. Esto es un estudio muy importante o muy característico de quién, de tuberculosis. De tuberculosis. Mayor a 39, ya, esto es una tuberculosis peritoneal. Mi paciente tiene tuberculosis y se ha pasado hasta reconvertirse en un exudado en este caso, ¿no? En un derrame, una citis. ¿Ya? La gradiente albúmina sérica, en este caso, va a ser, por ejemplo, la albúmina en suero. Tú lo vas a disminuir el suero menos el líquido acítico. Es diferente del líquido, de los criterios de Lai. Los criterios de Lai son uno, que ustedes deben aprenderlo bien, y los criterios, en este caso del gradiente albúmina sérica, es otro que también deben aprenderlo bien. En este caso, se mira primero el suero. En el otro, como ustedes van a ver acá, se mira quién primero, la pleura, ¿no? Al líquido pleural. Es diferente, ¿ya? No se confundan. En pulmón, primero mido mi pleura, o líquido de la pleura. En mi barriga, por así decirlo, en la cavidad peritoneal, ¿a quién mido primero? Claro, aquí en este mío voy a restar primero al suero y luego al líquido acítico, ¿ya? También hay causas hay relaciones mucho más, por ejemplo, si acá, ¿no? Si el gradiente de albúmina sérica es la albúmina en sueros menos la albúmina en líquido acítico. Entonces, si es mayor a 1,1 gramos por decilitro, y por ejemplo también les pueden poner mayor a 11 gramos por litro. Entonces, es lo mismo, ya solamente que acá está en decilitro y acá es en litro. No, no es que hay confusión, sino que es litro y acá decilitro. Igual acá, litro y decilitro. Ya, entonces, si es mayor, en este caso, vamos a relacionarlo con una hipertensión portal. Si es menor, vamos a relacionarlo, no es una hipertensión portal y el GASA en este caso va a estar bajo, este caso va a estar alto, ¿ya? Entonces, si no es una hipertensión portal, puede ser con una carcinomatosa peritoneal, puede ser por tuberculosis, puede ser por ascitis pancreática. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una hipertensión portal? Lo vamos a relacionar con una cirrosis, cardiopatía, es el síndrome de Chiari, una metástasis hepáticas masivas, ¿ya? Entonces, más o menos así lo pueden relacionar cuando nos hablan de una clasificación etiológica o cómo lo podemos diferenciar, ¿no? Si es, en este caso también, esto es de la teoría, entonces nos dicen mayor, igual a 1,1 vamos a considerar cirrosis. Entonces, siempre recuerden eso. Mayor, igual a 1,1 cirrosis. Trombosis portal, el síndrome de Buchay. Pero más recuerden la cirrosis. Siempre preguntan, creo eso. Pero, o sea, recuerden, ¿no? Que más cirrosis. En la gasa, en el gasa. ¿Ya? Cuando es menor, en este caso, carcinomatosis peritoneal y tuberculosis. Tuberculosis también les pueden preguntar, porque acá en el Perú son como que la mayoría de personas, como una epidemia, por así decirlo. Entonces, TBC, siempre van a preguntar TBC. Bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta o algo que quieran que les repitan? ¿No? Claro. Gracias.
En cuanto al líquido sinovial, ustedes saben que de cierta manera para que se dé una buena articulación, porque esto más que nada va a estar en una articulación, por ejemplo, en la rodilla, vamos a tener una cavidad, ¿no? Y esta cavidad es una cavidad articular que está llena ¿de quién? Del líquido sinovial. Y es el al que vamos a analizar hoy. Vamos a analizarlo. Por ejemplo, la artrocentesis, que vendría a ser el estudio o la punción que se realiza en este caso, ¿no? Tener en cuenta esto. Ya, se realiza la artrocentesis, artro de artritis, ¿verdad? Artritis, articulaciones, de articulaciones, artrocentesis, articulaciones, ¿ya? Se realiza estudios bioquímicos, sí, pero antes de pasar a los estudios bioquímicos, creo que es muy importante que ustedes recuerden esto de la clasificación. Hay una clasificación que es muy importante, lo tengo, bueno, acá ahí también lo tenemos, pero acá creo que está más explicado. Bueno, la cosa es que hay una clasificación. Es tanto mecánico o degenerativo. Por ejemplo, ¿en qué casos? En artrosis. Artrosis reumatoide, artrosis, ¿qué otro tipo de artrosis puede ir? Bueno, artrosis reumatoide, artrosis en este caso. Eso más que nada, artrosis, los tipos de artrosis que puede haber. ¿Ya? Inflamatorio, que es un tipo de clasificación que se puede dar al líquido sinovial. Por ejemplo, la artritis, en este caso reumatoide, eh, también recordar en séptico, que es una clasificación cuando es bacteriano, hemorrágico, cuando es algo traumático, ¿ya? Esto lo saqué del libro que vendrían a ser las características del líquido sinovial, ¿ya? Podemos verlo según la clasificación, mecánico, inflamatorio, séptico y hemorrágico, que hay unas diferencias y vamos a ver las características según, por ejemplo, transparencia, color, viscosidad, si coagula, coágulo de mucina y la glucosa sérica, que quizá es lo que también miden, que los leucocitos, polimorfonucleares, si hay un predominio o no, si el cultivo es positivo, si es negativo. Recordar dentro del cultivo es positivo solamente en séptico. Entonces, ¿qué podría ser algo bacteriano? Podría ser una infección bacteriana, ¿verdad? Entonces, eso podría darnos un cultivo séptico. Entonces, podría ser positivo. Los complementos, cuando hay alguna enfermedad reumatoidea, por ejemplo, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, y esto se ve por microquistales. En este caso va a estar bajo, el inflamatorio, ¿ya? ¿Qué más? Acá, esto es lo normal. Normalmente el líquido tiene unas características, ¿no? Es transparente, es amarillo, tiene una viscosidad alta, porque de cierta manera la viscosidad hace que, no sé, o sea, que no es como que se pegue o algo así, sino que mantiene para que pueda darse la articulación, ¿no? Como que para que sea buena articulación. Coágulo de mucina debe estar bueno, mayor a 90, en este caso la glucosa sérica es lo normal. Leucocitos, polimorfonucleares menor a 25. Normalmente si lo tenemos, entonces el cultivo en este caso es negativo y el complemento debe estar normal, ¿ya? Eso y cada uno va a tener sus características, ¿no? Hemorrágico, recuerden, hemo de sangre, ¿verdad? Hemo, sangre. Entonces debe estar rojo seguramente, ¿ya? Entonces así, traten de ponerle de asociarlo, ¿ya? Bioquímico, por ejemplo, el lactato, cuando es mayor a 250 miligramos por decilitro, podríamos sospechar de una artritis, ¿ya? Cuando las proteínas es menor a 3 gramos por decilitro, vamos a sospechar de un inflamatorio y hemorrágicos, pero no es como que muy específico, ya no es como muy sensible ni poco específico, así que es como de un dato nada más para que los pueda ayudar a direccionar. Los otros vendría a ser lo importante según en la clasificación, más que nada, esta tabla. Cuando no hay cristales,
y hay un aumento de ácido úrico, vamos a relacionarlo a gota. Ya, pero ¿qué son cristales? Acá te presento los cristales. No, acá no. Sí, ahí sí. Los cristales. Los cristales, hay diferentes tipos de cristales, ¿no? Por ejemplo, el urato monosádico, el hidroxiapatita. En este caso, cada uno de cristales nos va a dar en relación a un tipo de patología que pueda estar pasando el paciente, ¿ya? Por ejemplo, en urato de monosódico va a haber más que nada, por ejemplo, la gota. O sea, si la persona tiene una predominancia de cristales de urato monosódico, vamos a relacionarlo con gota. Y en lo hidroxiopatita, patía, patía, vamos a ver el que es algo más agudo, ¿no? Es una inflamación aguda. Los cristales de colesterol pues nos hacen sospechar algo inflamatorio. Esto más que nada se va a drenar. ¿Qué más? En cuanto al oxalato de calcio, vamos a pensar en un daño renal, ¿no? En algo renal. En el Charcot de Lehmann vamos a ver, por ejemplo, que podría estar en relación con una LES, podría ser una sinovitis también. En cuanto a la hematodina, va a estar en relación, por ejemplo, con una hemartrosis o hemofilia, ¿ya? Ya, también, al igual que en la mayoría de los líquidos que hemos visto, tiene un aspecto macroscópico. O sea, cuando sale tú lo vas a ver, ¿no? Tú vas a ver qué tipo de líquido, características macroscópicas pueda tener ese líquido. Entonces, si es, normalmente vamos a verlo claro, ¿no? Como se mira acá en la imagen. A es algo claro. B y C vendría a ser algo como que inflamatorio, ¿no? Entonces puede ser como una amarilla transparente, se parece y la C también, ¿no? Podría ser como un proceso inflamatorio, algo mal está pasando y están ahí la predominancia y por eso el color. La D, que vendría a ser algo purulento, como ustedes miran acá, es como que no como leche, algo así, ¿no? En plan, esto con algo pastoso, algo así. Esto es lo que más se mira, pero se relaciona a una artritis, ¿no? Tanto de manera general, este tipo de artritis. ¿Ya? Y también tenemos otro tipo de aspecto macroscópico, el verdoso, el rojizo. El verdoso cuando hay infecciones bacterianas y lo rojizo cuando hay una artritis hemorrágica o punción traumática. Siempre se relaciona así, ¿no? Cuando hay algo de sangre, puede ser que tú lo hayas hecho de manera traumática al momento de sacar el líquido en esta cosa en una artracentesis o que hay algo maligno, hay una artritis hemorrágica, ¿no? Estos son los grupos o los volúmenes cuando se considera inflamatorio y cuando se considera séptico. Como ustedes miraron acá, hay otro tipo de clasificación, pero en este caso solamente nos dan o nos relacionan con inflamatorio y séptico. Séptico, algo bacteriano; inflamatorio, por ejemplo, una artritis o un lupus eritematoso. ¿Ya? Inflamatorio, volumen, por ejemplo, mayor a 3.5, viscosidad menor a 3. Y estos sí van a ir variando los valores, no es como que, como en los criterios de Light, que es como que todos son aumentados y todos son disminuidos. No, acá va a ir variando. El volumen, obviamente que va a estar aumentado en ambos casos. La viscosidad va a estar disminuida porque la viscosidad es lo que ayuda a que se pueda dar el movimiento que se necesita para poder que la articulación esté bien, ¿no? En la cavidad. Entonces, el color también es importante, si es amarillo opaco o si es lechoso, algo séptico, si es inflamatorio, amarillo opaco. Leucocitosis también, por ejemplo, si es mayor a 75.000, vamos a relacionarlo con algo séptico. Y acá están, por ejemplo, los hallazgos de laboratorio de acuerdo a la clasificación, ¿no? No inflamatorio, inflamatorio de origen, en este caso inmunitario, inflamatorio de origen inducido por cristales, séptico y hemorrágico. Eso. Que vendría a ser casi parecido a lo que esta clasificación que está en el libro, pero en caso acá el doctor nos menciona de esta manera. Y cada uno nos da como que la importancia patológica que pueda haber. ¿Ya? Eso ya lo revisan ustedes. Y también quería traerles este cuadro porque lo encontré y me pareció muy importante que
al menos lo tengan en cuenta, ¿no? Porque hay un análisis de líquido sinovial para que tú puedas seguir como un flujograma, que es lo que pasa si encuentras cristales en la microscopía, por ejemplo. Si es positivo, pues realizas una birefrescencia negativa. Es como, esto no les va a venir para nada, pero es como para que lo tengan ahí de datos. O sea, ¿qué pasa si mi líquido sinovial tiene cristales? Ah, bueno, hago esto. Si no, pues veo que puede ser puede ser por un microorganismo, ¿no? Que mido leucocitos. Entonces ya, pues así, ese es un flujograma que les puede ayudar para un plan y tratamiento de líquido sinovial. Acá también otra característica del líquido sinovial, que es como que más para que lo tengan en cuenta de acuerdo a aspecto, viscosidad, polimorfonucleares, cristales, cultivo, para tener en cuenta. Y acá cada el tipo de enfermedad, las enfermedades que pueda haber, ¿no? Y por ejemplo el aspecto que podríamos verlo ahí. Es como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que nada. Ya, hasta ahí alguna pregunta. No. Ya, vamos a responder las preguntas, resolver las preguntas. Solo hay dos preguntas en este caso, así que va a ser rápido. Los marcadores en este caso se tienen, se tiene líquido pleural en donde se determina que es exudado. ¿Qué les había dicho que era exudado? Es algo que estamos hablando de líquido pleural. Entonces, exudado, ¿a qué me hace recordar más que nada? ¿Algún proceso dentro del pulmón? Infección. Claro, un proceso dentro del pulmón. Ajá, muy bien. Infección también, obviamente que puede haber una infección dentro del pulmón, ¿no? Neumonía, tuberculosis. Entonces, está dentro de mi pulmón, ¿ya? Muy bien, dentro del pulmón. Esto es lo bueno. Ya, entonces, es exudado es dentro de mi pulmoncito, ¿ya? Mi pulmoncito está malito, entonces algo está haciendo que extravase líquidos. Entonces, por eso vendría a ser un exudado. Entonces, ya con eso podrían sacar ustedes la respuesta, ¿no? Pero también les dan el dato de, tiene un valor de pH que es de 7.2. El valor de pH que habíamos dicho que dentro de los criterios, no está dentro de los criterios de LAI, pero son otros estudios bioquímicos que se realizan, pero que es un punto de corte de 7.3, ¿no? Si es menor, en este caso, se puede considerar trasudado, exudado. Mm, Mayor creo que es. Bueno, ya, los de pH es como que en la misma teoría no lo dicen, pero yo lo había puesto en las anteriores, pero lo que ya les da la respuesta es el líquido pleural y el exudado. Entonces, ¿con cuál de las siguientes opciones estaría más relacionado? ¿Con un fármacos como metrotexate? No, ¿verdad? Porque esto ya sería algo más sistémico. Es algo como que tú tomas un fármaco y tiene que pasar todo un proceso para que se pueda absorber y todo ello, ¿verdad? Entonces es algo más sistémico. ¿Ya? Tromboembolismo. ¿Qué creen? También es parte de un exudado, ¿verdad? Habíamos visto que sí, que es como una causa. En alcalosis respiratoria, bueno, para determinarlo tendríamos que evaluar hacer un AGA, ¿no? Pero no, nada que ver. Lupus eritematoso sistémico. No podemos ver con un exudado que es un lupus eritematoso sistémico. Entonces, ¿qué opción me queda? Un tromboembolismo y una tuberculosis. ¿Cuál es más frecuente, por así decirlo? Y acá, mira, la pregunta trampa. ¿Estaría más relacionado? Más relacionado. Bueno, tuberculosis a la cabeza siempre. Acá en Perú, tuberculosis siempre. Entonces, por eso más que nada. Uy, no he resuelto. Tuberculosis. Si tienen un paciente de 75 años con derrame pleural del lado derecho, seguimos hablando de derrame pleural del lado derecho, y se realiza una toracocentesis en donde se tienen los siguientes resultados. ¿Se acuerdan? Tóraco de tórax, ¿verdad? Es en el mismo tórax. Para que no se olviden nunca. En donde se tienen los siguientes resultados. Así como pruebas de sangre en proteínas de suero,
Ahí miren, acá les dan para que puedan ustedes determinarlo o dividir o ver cómo pueden diferenciarlo. Entonces, primero te dan ¿quién? Proteínas en suero, ¿verdad? 6.5. Y luego del líquido pleural. También te da el de la deshidrogenasa láctica, que es LDH, ¿verdad? Que vendría a estar en sangre, que es de 350, y en el líquido pleural 420. Estamos frente a, y ustedes no pueden sacar calculadora. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Pues aplicas matemáticas. Pero ustedes deben recordar, como les había dicho, eh, ¿qué es lo primero que tiene que ir pues, en un trasudado, según los criterios de la ¿qué es lo primero que debe estar, por así decirlo? Es el LDH pleural y luego de suero. Entonces, primero va como que lo que es característico de la pleura y después lo divido entre lo que es característico del suero, lo sérico que puede salirme en la sangre del paciente, ¿ya? Eso nunca lo olviden. Porque, por ejemplo, acá les puede dar desordenado y te puede salir otro valor y lo confundes entre trasudado y exudado, ¿ya? Entonces, vamos a resolver acá. Bueno, ustedes lo resuelven, proteínas en suero, por ejemplo. En este caso, pongo primero a quién, al líquido pleural, ¿no? Por ejemplo, vamos a resolver proteínas, 3.8, no, 3.8 entre o sobre 6.5, que vendría a ser lo que es en suero. Igual en la LDH. ¿Qué nos decía que era? Esa era primero la pleural, que vendría a ser 420 entre 350. ¿Ya? Entonces, el resultado se supone que va a salir con un criterio que vendría a ser un exudado. Entonces, de proteínas, ¿se acuerdan cuál era el criterio para decir que es exudado? Mayor a 0,5. Ujú. Muy bien, proteínas 5. En LDH, Mayor a 0,6. muy bien, mayor a 0,6. Gracias, Ángela. Mayor igual creo que también ponen en su, en la teoría. Entonces, se supone que este resultado va a ser mayor. Entonces, ¿qué quiere decir que es un exudado? Entonces, el resultado de esto nos va a dar algo mayor y por eso consideramos que es exudado. Bueno, hay que dividirlo, ¿no? 3.6 y ya, y ustedes lo dividen y lo hacen eso, que es exudado. ¿Por qué? Porque el criterio que es, en ambos casos nos va a salir que es mayor, ¿no? Mayor a 0.6, mayor a 0.5. Entonces, no se olviden esto, LDH y proteínas. Y el otro criterio que vendría a ser el LDH es 2 tercios, ¿verdad? Ya para completar, a ver, 2 tercios, que era mayor de o menor en exudado. Mayor, ¿verdad? Mayor a 2 tercios. Entonces, esos son los 3 criterios de like que deben aprendérselo de memoria. Preguntan, sí, sí preguntan. Y que, ojo, ya. Ya. Eso no es nada y ya terminamos. ¿Tienen alguna duda o pregunta?